estamos con los dones, es importante saber la importancia que tienen los dones. ¿Sale? Entonces, primero, aceptemos nuestros dones. Número 1, va a haber una serie de estudios, prédicas acerca de los dones, qué tan importantes son. No es nomás porque ya tengo el don y listo, no, sino que tengo que hacer con el don, por qué Dios me da el don. Entonces vamos a ver algo práctico y sencillo. Nuestra cita, 1 Corintios 12, del 1 al 3. Antes que nada, es necesario entender, yo necesito entender que si has aceptado a Jesús como tu Salvador y Señor de tu vida, tienes el Espíritu Santo. ¿Sí? Toda persona que acepta a Jesús como Señor y Salvador tiene el Espíritu Santo. ¿Sale? Entonces, tienes como mínimo un don implantado por el Espíritu Santo. Mínimo uno. Al decir aceptar es al menos ser obediente, es creer lo que me está diciendo. Eso es lo importante. Yo estoy creyendo porque mi papá no miente. Ese es el problema, que Dios no es mentiroso. Entonces, al momento en que yo le estoy creyendo a mi Señor, ella me está ofreciendo más cosas. ¿Qué me está dando? Me está dando el Espíritu Santo para que lo conozca, me está dando su palabra para que conozca la voluntad del Padre escrita, pero también me da la oración, que es a través del Espíritu Santo, y pueda comunicarme con Jesús, pero también me dan los dones espirituales para que yo pueda fortalecerme. ¿Sí me doy a entender? Entonces Dios nunca nos va a dejar solos, ni siquiera nos va a dejar desprotegidos. Pero como dice el dicho, vas a la guerra y sin fusil. Es un dicho que es, ¿para qué vas a la guerra si no sabes cómo incluso usar un arma? Entonces yo tengo que saber cómo funciona un arma para que pueda yo defenderme. Entonces, inclusive para saber usar un cuchillo tengo que tener cuidado porque si no me ando rebanando los dedos. Igual con cualquier cosa tengo que saber qué me fue dado y por qué me fue dado. Entonces yo necesito saber, por ejemplo, Mateo 25, 14. Fíjate lo que dice Jesús, cómo iguala o cómo equipara el reino de los cielos con los bienes o los dones. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Quién es el hombre que se fue lejos? Jesús. Jesús ya se iba a ir, iba a cumplir su tiempo aquí en la tierra y vamos para el cielo otra vez porque necesito estar arriba. Pero antes de que se fuera, llama a sus siervos, vengan, les voy a dar algo. ¿Recuerdan cuando Jesús les dice, dentro de no muchos días descenderá el Espíritu sobre sus vidas? Esa es esta parte, les está entregando, te doy lo mejor que yo tengo. Pero al momento de que te estoy entregando es porque te estoy haciendo a ti administrador, porque confío en ti. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y aquí es lo importante y lo bonito. A cada uno conforme a su capacidad. La capacidad de Mario no va a ser igual que la mía, ni la mía igual que la de Mario. A Mario Dios le va a dar 5 talentos, 5 dones, a mí nada más me va a dar 1. Pero el detalle es, ¿yo qué estoy haciendo con lo que Dios me dio? ¿Sí? ¿Y qué pasó después? Y se fue lejos, ya no está entre nosotros el Señor. Pero nos envía su Espíritu, nos envía sus dones. Necesitamos entender que somos administradores de los bienes de Dios, que nos da lo más valioso y que cuando venga se lo regresaremos y con intereses. Hay que entender que siempre, de los siempre, por los siempre, jamás, el Espíritu nos ayuda. Esa es la función del Espíritu. Y yo les enviaré un consolador. En griego se llama ayudador. Uno que te esté auxiliando, uno que te está diciendo, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a hacerlo de esta otra. Esta es la mejor manera. Por ahí no está bien. Por ahí no es conveniente. Yo te quiero. Eso hace el Espíritu Santo. Te va guiando en el transcurso de la vida cuando venga el Señor. O cuando venga el Señor. Esa es la función y la chamba del Espíritu Santo. Por eso los que hemos leído Samuel, ¿cómo le fue a Saúl al principio?
principio cuando recibió el Espíritu Santo. Un hombre impactante, ¿verdad? Era un hombre de más de 2 metros, carismático, sencillito, como los argentinos, Saulito. ¿Y qué pasó? Se fue picado. Se fue picado. ¿Por qué? Porque empezaba a ya no escuchar la voz del Espíritu. En un principio, si le prestamos atención a una lectura, dice que había unos hombres perversos o malvados que decían: ¡ese es Saúl! ¡Ese nos va a ayudar! Y Saúl escuchó. Y Saúl cayó. No dijo nada. Ahí estaba en uso el Espíritu Santo. Se sorprendían y decían: ¿Saúl entre los profetas? ¿Sí? Saúl está entre los profetas, imagínense. ¿Por qué? Porque era algo sorprendente. Pero poco a poco empezó a tomar decisiones malas. ¿Pero por qué? Porque ya no le hacía caso al Espíritu. Recuerden que el Espíritu Santo está para guiarnos, para defendernos de una calamidad. Y cuando ya no le hacemos caso al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice: ok, pues me hago tantito para un lado y que pasen los problemas, que pasen las calamidades. ¿Y en qué momento yo te vuelvo a defender? Cuando tú reconoces que estás mal, cuando tú necesitas de mí. Y entonces sí, el Espíritu te vuelve a defender. Pero Saúl nunca lo reconoció, para nada. Por eso Dios enviaba un espíritu para que atormentara a Saúl. ¿Qué necesitaba Saúl? El Espíritu Santo, para que el Espíritu que Dios le había enviado fuera expulsado. Pero nunca decidió obedecer al Espíritu. Entonces necesitamos entender que somos los administradores de los bienes espirituales. Nadie más, nosotros somos. Por eso es importante que el Espíritu nos ayude. Por eso en las prédicas pasadas les hemos hablado de el Espíritu, ¿cómo lo tenemos? Lo tenemos allá clavado y cuando lo ocupamos, ¡zum! Oh, Padre, ayúdame, enséñame, guíame. Oh, Espíritu Santo, buenos días, ¿cómo estás? Espíritu Santo, ¿qué me vas a mostrar hoy? Espíritu Santo, toma dominio de mí. Eso es lo importante, porque es el que me va a estar guiando. Entonces, vamos a nuestra cita, 1 Corintios 12:1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Antes, ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice: Jesús es maldito o anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Esa es la función del Espíritu. ¿Cuál? Que lo reconozcamos quién es Jesús en nuestra vida. Esa es la importancia del Espíritu. El Espíritu me lleva a decir eso. Entonces vamos a desglosarlo. Punto 1. Dios desea que los conozcamos. ¿A quién? A los dones. Dios desea que conozcamos los dones espirituales. Y en cierta forma ustedes ya conocen en cierta medida sus dones. Algunos. ¿Qué te tocó a ti, Mario? Dime dos nada más. Sabiduría, profecía. Ay, Señor. ¿Sí? Está bien. Natalie, ¿cuáles te tocó? Fe y hospitalidad. ¿Solo esos dos? ¿O hay más? Exhortación. Ok. Yandel, ¿cuáles te tocó? Ok. No es que sean meros buenos. Bueno, ahí va. Entonces, primero que nada, Dios desea que los conozcamos a los dones. ¿Por qué? Porque son herramientas que Dios nos dio. Es lo mejor que Dios nos puede dar. Versículo 1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Que no los ignoren. ¿Hay dones espirituales? ¿Hay funciones espirituales? Sí, sí los hay. Entonces hay que saber que existen. Pero también hay que saber para qué sirven, cuál es la función. No nomás es,
pues sí está el don de profecía, pero no sé para qué sirve. Hermano, y los que vamos a estar viendo en la Biblia, ¿lo vamos a poner en el grupo? No. Ahorita les platico de eso. Entonces, Pablo desea una cosa, que no los ignoremos. ¿Por qué? Porque es algo que Dios ya nos dio. Es algo que Dios ya nos dice, ahí está. ¿Pero qué nos hace falta? Que los explotemos. Que seamos conscientes de lo que Dios ya nos dio. Llévalos a la práctica. Y eso nos lleva a 1 Pedro 4:10. Según a cada uno ha recibido un don especial. O sea, que es de ley. No tan solo fe, es de ley que cada uno de nosotros ha recibido un don especial de Dios. Cada uno. Úselo sirviéndose los unos de los otros. Es decir, que si yo tengo el don de enseñanza, lo voy a presentar a ustedes y les voy a enseñar. Si ustedes tienen don de oración, ¿qué creen que va a ocurrir? Ustedes lo van a disponer a la iglesia. ¿Para qué? Para que estemos orando. El don de evangelismo, si alguien lo tiene, lo traiga. Por eso dice, úsenos sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un don, sí. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Aquí Pedro me aconseja, es necesario que lo usemos. Que no quede estático, que no quede ahí nomás. ¿Recuerdan el de los talentos? ¿Qué hizo el de 4 y el de 5? ¿Qué hicieron? ¿Pero qué hicieron? Fueron al banco y dijeron, aquí está, ¿verdad? ¿Pero qué hizo el de 1? Lo enterró. Es decir, no iba a hacer nada ahí oculto. Enterrado no iba a hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que lo que a ti te da, lo que tú has recibido de Dios, sea multiplicado. No tiene por qué quedarse ahí. A lo que voy yo es a lo siguiente, como yo que tengo el don de intercesión, que es el más fuerte con la aparición de este texto. Por ejemplo, al momento de que mis hermanos de aquí en la iglesia, o hermanos afuera también, porque conocemos de otras iglesias, pidan oración, mi obligación, mi responsabilidad es orar, porque yo tengo el don de intercesión para que haga conforme su propósito. Vamos a estar viendo las funciones de cada don, ¿sale? Porque muchas veces podemos imaginarnos unas cosas y son otras. Entonces vamos a estar viendo la función de cada don. ¿Para qué? Para que lo podamos desempeñar. Por eso aquí Pedro dice luego, úsenos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, si yo ya sé mi don, tengo que administrarlo de una forma adecuada. Soy responsable de lo que Dios me dio. Eso me lleva entonces a Oseas 4:6. ¿Qué pasa cuando no se administran los dones? ¿Qué pasa cuando yo no lo pongo a la disposición? ¿Qué pasa cuando no hay un profeta, no hay un apóstol, no hay un maestro? ¿Qué pasa cuando no hay un pastor? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, fíjense lo que dice Dios. Esto los dice a los sacerdotes. El sacerdote judío estaba obligado por designio divino de presentarles la palabra de Dios al pueblo. ¿Sabes qué pueblo? Dios dice esto. ¿Sí? Pero el mismo sacerdote a un tiempo dijo, no, ya no les voy a decir nada. Por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fíjate, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. La única tribu que tenía el conocimiento y tendría que compartirlo eran los levitas. ¿Sí? ¿Por qué el pueblo se perdió? Porque los sacerdotes no les compartieron lo que tenían que hacer. ¿Y qué pasó el pueblo? Si a mí el líder no me comparte, yo voy a hacer lo que a mí me plazca o siento que esté bien. ¿Ven la importancia de los dones? Por eso también es importante conocer la Escritura, porque en la Escritura está la ciencia o el conocimiento de Dios. Por eso para un cristiano es sumamente importante la Escritura.
Yo les decía la semana pasada, tú le puedes quitar todo a un judío, menos una cosa, la Escritura. Al menos los 5 libros de Moisés. ¿Por qué? Porque es un tesoro. Porque ellos dicen, es que luego Dios nos lo dio. Dios mismo nos dijo, estas son y ahí están. Por eso parece es un tesoro invaluable. Entonces, hay que entender que los dones, cuando no se aplican, no se dan los dones, o no se ponen al servicio los dones, la gente puede pasar sufrimientos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, cuando no ponemos nuestros dones, nuestro ser en las manos de Dios, ¿qué creen que va a hacer Dios? Nos va a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque yo tengo una responsabilidad que Dios me dio. Dice Mario, te voy a dar este don, úsalo. Por eso dice Pedro, según cada uno recibió un don, ¿qué dice? Úselo. No es a ver si te gusta usarlo. No lo uses. Dice, úselo, sirviéndose los unos de los otros. O sea, tenemos una responsabilidad muy grande. Y si yo no lo uso, le estoy privando el conocimiento a mi hermano, y por tal motivo Dios también puede privarme de bendiciones. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿qué quiero en mi vida? ¿Bendiciones o maldiciones? Entonces, ahí vemos cómo el Señor reparte sus bienes para que entonces nosotros como siervos podamos bendecir a los demás. Por eso se llama comunidad. Somos una comunidad. 2. Los dones nos hacen dependientes de Dios. Versículo 2. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Cuando Dios no responde a nuestras oraciones, ocurren 2 cosas. O aumento mi fe, o dependo de otros factores externos para buscar ayuda o que alguien me guíe. Solo esas 2 cosas pasan. ¿Sí? O Señor, no veo que respondas, pero creo en ti, confío en ti. O, ¿sabes qué? Voy a buscar de otra forma. Solo esas 2 hay. Vemos en la Biblia que el ídolo está prohibido ya que tiene un fin. Si recordamos la semana pasada, ¿qué significaba ídolo? Ídolo significaba sanar o sanador, un ayudador, auxiliador. Y esto pues era tomado como guía al ser humano. Yo voy con el ídolo fulano de tal para que me bendiga. Voy con el ídolo fulano de tal para que me enseñe qué hacer. Dios no me responde, el ídolo sí. ¿Sí? Sí, y esto es lo importante. El ídolo nunca va a reconocer la autoridad de Dios. Y cuando yo busco a alguien más, estoy reconociendo no estoy reconociendo la autoridad de Dios, pero sí la autoridad de alguien más. ¿Sí? No reconozco ni la autoridad ni la soberanía de Dios. Por ejemplo, 1 Samuel 28:15. Algunos ya hemos pasado por esa cita. Entonces Samuel preguntó a Saúl. ¿Recuerdan cuando Saúl fue a visitar a una bruja, a una hechicera, a una chamana? Pues es esa parte. Y entonces aquí ya Samuel estaba muerto. Saúl le dice a la bruja de Endor, hazme subir a Samuel, por favor, porque quiero platicar con él. Ya Samuel estaba muerto, pero bueno. Y la bruja de Endor, ok, está bien, pues te hago subir a Samuel, no hay problema. Entonces, aquí Samuel se aparece en forma de espíritu y le dice, entonces Samuel preguntó a Saúl, ¿por qué me has molestado haciéndome subir? Saúl respondió, ¿qué dice? Estoy muy angustiado, pues los filisteos combaten contra mí. Y ahora fíjense la mentalidad de Saúl. ¿Por qué tuvo que consultar a los muertos? Y Dios se ha apartado de mí. No me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto
te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. ¿Se fijan? Cuando yo estoy buscando otros medios, estoy buscando otras opiniones, en vez de la voluntad de Dios, Dios se pone en contra mía. Y estoy diciendo, tú no eres mi rey, tú no eres soberano, tú no eres nada. Y estoy buscando a alguien más para que me resuelva el trabajo. Así, rápido, sencillito y a la cabeza. Así es. Y cuando yo busco un atajo, y no, la dirección y voluntad de papá en mi vida, yo me vuelvo un idólatra. Lo que veíamos, por ejemplo, la semana pasada. Pero cuando dependemos de Dios y guardamos su palabra con fidelidad, fíjate lo que dice el Espíritu Santo, 1 Corintios 2:9. Esto es cuando yo le estoy creyendo, aun cuando no ocurra nada, aun cuando sea difícil, mi fe permanece fiel. Dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando yo estoy, en vez de mirar al cielo y viendo su rescate, y estoy mirando aquí, yo ya no lo estoy amando. ¿Sí me va a entender? Porque Pablo dice, si han resucitado, pongan la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Es decir, que toda mi atención debe de estar siempre dependiendo de Dios. Pero al momento en que estoy bajando la mirada y moviéndola, yo ya me estoy enemistando con Dios, porque le estoy diciendo, no me eres suficiente. Necesito algo más rápido. Por eso dice, pero Dios son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos la reveló. ¿Por qué? ¿Por qué medio? Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Eso es lo impactante, eso es lo bueno. Yo quiero conocer más el corazón de Dios, voy a permanecer más fiel. Y Él me va a mostrar. ¿Por qué? Porque estoy ahí, estoy al pendiente. Estoy constante. Ahora, si amo a Dios por lo que hace en mi vida, si yo amo a Dios por lo que está haciendo en mi vida, lo estoy amando por conveniencia. Y en este momento no hay amor, porque lo estoy amando por lo que hace. Si lo amo, si amo a Dios por lo que hace en mi vida, entonces lo estoy amando porque me conviene, por lo que Él está poniendo en mi vida. Entonces, eso me lleva al segundo punto. Amo a Dios por quién es Él. ¿Quién sería Él? Él sería mi proveedor, mi guiador, mi sustentador, pero no hay amor. Porque el día en que ya no me provea, el día en que ya no me cuide, ¿qué va a ocurrir? Ya no va a haber amor de por sí. Porque mi amor va a estar condicionado a lo que Él hace. Y si el día que ya no lo haga, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Me doy a entender? No. Dice que una señora, una mujer en este caso, se casó con su pareja, con su novio, porque tenía un carro muy bonito. Y cuando tuvo un accidente el señor en el automóvil, el automóvil se acabó. Se desbarató prácticamente, se acabó el amor prácticamente. Desde 8 días se me vino ese pensamiento, pasando tantos años. ¿Sí? Entonces, si yo amo a Dios por lo que hace, es una conveniencia. Por tal motivo, entonces, a mí me conviene amarlo por quien es Él. Es un proveedor. Pero si se acaba lo que Él hace, y en un momento dice, no, ya no te voy a cuidar, supongamos. Ya no te voy a bendecir. Entonces, ¿qué va a pasar?
Pues ya no hay nada. Ya no hay amor. Se acabó el amor y ya. Cada quien por su lado. ¿En qué momento hubo, sí, Señor, yo te amo incondicionalmente? Nunca lo hubo. Porque yo estuve solamente ahí cuando Él solamente me proveía. Ya me dejó de proveer, pues ya tampoco le amo. Entonces eso a mí me convierte en un idólatra. Fíjate, ¿podemos ser idólatras con Dios? Claro que sí. Porque solamente lo estamos amando simplemente por lo que nos da. Y no por quién es Él. Pero si invertimos la situación en que si amo a Dios por quién es Él, ¿quién es Él? ¿Quién sería Él? No te entiendo nada. No, ya luego les paso la diapositiva. Si amo a Dios, ahora, ¿por quién es Él? ¿Quién sería Él para mí? Él sería mi Padre y yo, su Hijo. Si yo lo adopto como mi Señor, Salvador y como mi Padre, entonces yo vengo a ser propiedad de Él. Vengo a ser hijo adoptivo de Él. ¿Qué más vengo a hacer de Él? Posesión adquirida, una herencia. ¿Qué más vengo a hacer de Él? ¿Sí? ¿Por qué? Entonces hay amor y estoy dependiendo de lo que está haciendo Él, porque lo estoy amando. ¿Quién es? Mi papá. Y mi papá va a buscar siempre lo mejor para mi vida, que me vaya bien, que esté bien. Y el momento en que me diga, hoy no, hijo, ya no, entonces, bueno, lo voy a seguir amando. ¿Por qué? Porque yo sé quién es Él. Y en base a eso, voy a amar a Dios por lo que hace en mi vida. ¿Qué va a hacer en mi vida? Me va a proveer, me va a guiar, me va a sanar. Y aquí sigue habiendo amor y dependencia. Y padres, ustedes complacen en todo a sus hijos. Les compran todo, pero les proveen de todo, habido y por haber. ¿Por qué? ¿Qué malos son? Se creen. O sea, a lo que voy es a lo siguiente. Porque hay un límite. Lo mismo es aquí. Llega un momento en que dice Dios, no, hoy no te voy a sanar. Hoy no te voy a proveer. Hoy no te voy a cuidar. Pero te sigo amando, sigue siendo mi hijo. Lo mismo es, tú como padre, ¿le das todo a tu hijo o dices, no, en este momento no hay? ¿Sí me doy a entender? Lo mismo es con Dios. Cuando lo vemos a Él como nuestro Padre, no hay problema si no nos da, porque sabemos que Él en un momento nos va a dar. Y eso entonces hace que lo ame, porque también por lo que está haciendo en mi vida. Me está sanando, me está perfeccionando. Y eso me lleva al tercer punto. El don glorifica a Cristo. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. ¿Cómo maldecimos a Jesús? ¿Cómo le escupimos en la cara a Jesús? Fácil, cuando no usamos los dones. ¿Por qué? Porque es un regalo que Él nos dio. Pregunta, ¿te han dejado a ti alguna vez con la mano estirada? ¿Alguien malo se deja con la mano estirada o...? ¿Y qué sienten? ¿Bonito? Sienten feo, ¿verdad? Imagínate a Jesús entonces diciendo, mira, Mario, te doy este don. Y tú digas, nah. Entonces, esto es importante, Dios ya te dio, ¿qué vas a hacer? Lo peor que tú puedes, como cristiano, como hijo de Dios, es decirle, no quiero nada, no lo voy a usar. Porque Dios dice, te voy a dar lo mejor. Es lo mejor que te puedo dar. ¿Cuándo aceptamos el señorío de Jesús en nuestra vida? Cuando usamos los dones. Vamos al Salmo 68, 18. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad
Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, es decir, para todo mundo, para buenos y para malos, para gente que es buena, pero también para gente que dices, no, ese no, también por ellos hay, para que habite entre ellos Jehová, Dios. Por eso Él reparte como Él quiere y a quien quiere y como Él quiere. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Aceptarlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recibirlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Usarlo. ¿Por qué? Porque es un regalo que Dios me dio. Pero tiene una finalidad: servir. Tiene una finalidad: bendecir a otros. Tiene una finalidad: para que yo crezca. Tiene una finalidad: que soy administrador, y algún día el Señor va a venir y me va a decir, ¿qué hiciste con el don que te di? ¿Qué le vas a decir? Tú me diste tanto y aquí está. O, no, Señor, la verdad no hice nada, ahí lo enterré, toma, te lo doy. Por eso, cuando Dios te da, es porque Él está esperando que lo multipliques, que hagas más, con ayuda del Espíritu Santo. Ese es el detalle. Dios te da porque son dones del Espíritu y espera que tú, yo, nosotros, todo cristiano dependa del Espíritu Santo para la labor. No somos nosotros, es el Espíritu cómo está trabajando en nosotros. Eso es lo importante. Por eso necesitamos como cristianos acercarnos más al Espíritu Santo, porque es lo que tenemos ahorita. Por eso se llama el Consolador, el Paracleto, el que está a un ladito.